Muy buenas tardes. De nuevo aquí bajo nuestro programa Palestinos por el Mundo. Gracias a WOW TV por acompañarnos siempre en nuestras actividades. Hoy tenemos una invitación especial de FESIERA. Como lo ven, un grupo de ingenieros químicos, eléctricos, de construcción, de todo. Y aquí estamos para representar al libro Palestinos en la diáspora palestina, y al mismo tiempo me dieron la oportunidad, y me interesa muchísimo hablar sobre nuestra causa palestina, sus orígenes y el sufrimiento de mi pueblo. Muchas gracias, estimados amigos, estimados colegas que nos honran con su presencia esta noche en su casa FESIARA, la Federación de Asociaciones de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines. Estimados colegas y amigos, licenciada Melissa Rivas, del Ministerio de Cultura de El Salvador, el señor Simán Curi, de la Asociación Salvadoreña Palestina, quien nos honra con su presencia, quien es presidente también de la Unión Palestina de América Latina, presidente de la Asamblea General del Fórum Popular de los Palestinos en la Diáspora y diputado del Consejo Nacional Palestino. Arquitecto León Sol, presidente del Colegio de Arquitectos de El Salvador, ingeniero Gerardo Zunle, vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Químicos y Químicos Industriales. Apreciado presidente del CAPES, licenciado Luis Gutiérrez, que tenemos el gusto que nos acompaña, del Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador, ingeniera Silvia Barrios de Ferreiro, decana de la Universidad Francisco Gavidia, estimados amigos, estimados colegas, familiares de nuestros amigos de FESIARA, siéntanse todos en casa. No solamente por nuestra casa física de las instalaciones de FESIARA, sino por el cariño, por el aprecio que vive en cada uno de nuestros corazones, que están abiertos en este espacio, un espacio que se repite cada miércoles de fin de mes, y que en esta ocasión tiene un tema muy importante, un tema que nos abre hacia el conocimiento, el acervo cultural de la diáspora palestina. La diáspora palestina, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus causas y sus impactos en el desarrollo histórico y socioeconómico de El Salvador. Somos pueblos hermanos. Nuestro país pequeño y grande justamente por todo ese encuentro cultural, por todas esas luchas hacia la paz, hacia la justicia, y las federaciones, las asociaciones, los gremios profesionales somos justamente un espacio donde se forjan los agentes de cambio, donde forjamos espacios abiertos para poder dar nuestro aporte hacia los cambios que necesitan nuestros países, por el bien común, por el progreso, por el crecimiento humano, el crecimiento económico. Realmente el tema es un tema que nos atañe a todos, un tema que nos hace conocer también nuestras propias raíces, por esa hermandad, por esa unión, por esa presencia del pueblo palestino en el mundo y en particular en El Salvador. Por eso, porque estas causas son causas legítimas que viven en el corazón humano de todos los que habitamos nuestro planeta Tierra, y porque estamos unidos realmente por tantos retos del día a día, retos de país, retos tecnológicos, retos sociales, retos económicos, retos humanos, y el más grande de todos, poder unirnos frente a ideales comunes. Y somos justamente las asociaciones profesionales
los que integramos los gremios, quienes podemos dar un aporte a los esfuerzos nacionales del Estado, de la sociedad civil y de los pueblos como el hermano pueblo de Palestina, que ahora nos honra con su presencia. No me resta más que decirles muchas gracias, porque el sentido de las asociaciones de profesionales se pierde cuando no somos un tanque de pensamiento, cuando no somos fuente de luz, fuente de unidad, fuente de conocimiento, de ampliación del acervo cultural, de poder encontrar esos puntos convergentes que nos hacen unir esfuerzos hermanos, como el tema que nos trae esta noche. Realmente sé que han esperado mucho para iniciar esta charla y les agradezco, pero es parte de ese esfuerzo que hacemos por realmente dar algo de lo que tanto hemos recibido quienes tuvimos la oportunidad de estudiar y de especializarnos, y que ahora como directivos de asociaciones somos sencillamente servidores de cada uno de ustedes que está acá sentado escuchándonos, y que son ustedes los verdaderos protagonistas de esta noche. Muchas gracias, y realmente las puertas de FECIARA están abiertas, no solamente de la casa y del espacio físico, sino del corazón y las mentes que nos unen como salvadoreños, como hermanos de una tierra en el mundo que necesita hoy más que nunca tener luz, conocimiento, para poder insertarnos en ese aporte que queremos dar de la mejor forma posible, que llegue hacia las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias y siéntanse en su casa. Bienvenidos a todo el hermano. Tengan todos muy buenas noches. Es para mí un gusto, un verdadero honor estar esta noche aquí presentando el libro La diáspora palestina en El Salvador, que esta publicación se ha realizado como parte de un convenio entre la Asociación Salvadoreña Palestina y el Ministerio de Cultura. Ha sido un trabajo que ha implicado varios años de buscar fuentes documentales, también realizar entrevistas con descendientes de los migrantes palestinos que se hacen en el país, y también con miembros de la asociación, a quienes pues yo les agradezco mucho por todo el material también que me proporcionaron para esta publicación. Así que en registros es en la década de 1880 que se puede apreciar que empezaron a venir migrantes palestinos al territorio salvadoreño. Al inicio, estos registros solamente aparecen que venían como viajeros que se hospedaban en algunos hoteles y que estaban visitando las ferias comerciales que se realizaban en los diferentes pueblos, como San Miguel, Cojutepeque, el occidente del país, La Libertad, Santa Tecla. Entonces, estos son los primeros registros que se encuentran. Sin embargo, muy pronto, como en 1907, ya empiezan a aparecer tiendas comerciales establecidas por palestinos, lo cual nos habla de la pronto asentamiento que tuvieron en el país. Pero bueno, para hablarnos con más detalle, vamos a ir pasando las diapositivas. La siguiente. En el libro, para poder explicar el proceso migratorio que se dio de Palestina hacia la región y también cómo se ha configurado la identidad de descendientes de estos inmigrantes, también para poder entender sus actuales luchas, es muy importante conocer la historia de Palestina. Por eso el primer capítulo está dedicado a este tema, que en la diapositiva está pues bastante resumida, aunque ahorita, al estudiar la historia de la región de Palestina, podemos ver cómo los
primeros en asentarse en este territorio fueron los cananeos entre el año 3000 y el 2000 a.C. Posteriormente, hacia el 1200, aparecen los grupos que se llamaron, por los cuales la región se llamó Filistea. Fue hasta que este grupo estaba ya asentado en el territorio de Palestina que después se establecieron los reinos de Israel y de Judá, que posteriormente fueron conquistados por los asirios y por los babilonios. Luego, esta región, el Levante, por ser una zona de paso y además una zona pues que era muy propicia para la agricultura de ciertos productos, ¿no? Se volvió un territorio que era pues bastante deseado y por lo tanto fue constantemente conquistado por diferentes grupos. Así que el territorio fue conquistado por Alejandro Magno y a la muerte de él por el Imperio Romano. Fueron los romanos los que llamaron a esta región Siria-Palestina, que es una distorsión de la palabra Filistea, que era pues el nombre con el que se llamaba esta región por sus habitantes. La Gran Siria, esta provincia que en ese tiempo pertenecía al Imperio Romano, comprendía los actuales países de Siria, Palestina, Líbano y Jordania. Entonces, sin embargo, con el tiempo el Imperio Romano se fue debilitando y para el siglo XVI fue conquistado por el Imperio Otomano, que tenía pues gran parte del Mediterráneo, norte de África y también Europa y parte de Europa oriental. Entonces, esto es un punto importante porque la migración palestina inicia cuando el territorio. La migración, como les decía, la migración palestina inicia cuando el territorio pertenecía al Imperio Otomano, que eran los llamados turcos, y por eso fue que cuando estos migrantes de Palestina, Siria y Líbano empezaron a llegar a América Latina, se les conoció entonces como turcos, pero era porque pertenecían a este imperio. Sin embargo, los palestinos, los árabes, pertenecen pues a otro grupo étnico. De ahí que además el término turco se utilizaba de una manera despectiva para referirse a ellos. Pero este término, ¿verdad?, viene precisamente por esto, porque era un periodo en el que pertenecían al Imperio Turco. Posteriormente, ¿verdad?, de manera pues muy breve, se dieron la Primera Guerra Mundial, y que al terminar los territorios que pertenecían al Imperio Otomano pasaron a formar parte como mandatos de países, bueno, de imperios más bien, europeos como los británicos y los franceses. Palestina pasó entonces a ser parte del mandato británico. Esto también ocasionó que cuando algunos de los migrantes de Palestina venían a América por el tema del mandato, a veces se les registraba como ingleses, aunque pues en realidad no eran ingleses. Sin embargo, en los registros aparecen de esa manera. Luego, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, como Palestina pertenecía, no estaba bajo el mandato británico,
Estos favorecieron, ¿no?, el ingreso de muchos judíos al territorio de una manera pues masiva, lo cual generó mucha presión poblacional también sobre los recursos y tensiones políticas que fueron generando pues cada vez más presiones que derivaron en algunas problemáticas, lo que de tal manera derivó en que los británicos decidieran que la entonces Liga de las Naciones, que después de la guerra pues se llamase la ONU, que la ONU intentara darle una solución. Se hicieron varias propuestas de qué hacer con Palestina, pero al final se votó porque el territorio se dividiera, ¿no?, que es el plan de partición que conocemos. Al hacer esta división se le dio más territorio al Estado judío y en 1948 tuvo lugar la Nakba, que fue la creación del Estado de Israel y que fue uno de los motivos que hizo que muchos palestinos tuvieran que salir de sus tierras. O sea, hubo un conflicto y a partir de entonces pues se ha ido dando más, Israel ha ido cada vez ocupando más territorios, disminuyendo la parte de Palestina. Entonces, siguiente. La primera imagen corresponde a cómo Medio Oriente fue repartido, ¿no?, entre los países europeos, y aunque más o menos no se puede apreciar Palestina, ¿verdad?, cómo quedó bajo el mandato británico, mientras que otros territorios como Líbano, Siria, ¿no?, fueron parte de Francia. La siguiente imagen es el plan de partición que fue votado por la ONU. Y en la tercera imagen aparece como, ¿no?, el Estado de Israel ha ido cada vez ocupando más territorios. Así que, bueno, de una manera pues gráfica para mostrar la parte histórica de Palestina. ¿Sí? Y todo esto es muy importante también para entender el proceso migratorio. Hay varios autores, ¿no?, que lo han estudiado y que establecen que la migración, ¿verdad?, se dieron varios flujos, ¿ya? Y entonces plantean 4 oleadas migratorias. La primera inició todavía durante el Imperio Otomano, ¿no?, como les mencionaba. Esta primera migración estuvo motivada por el tema económico principalmente, pues fue un periodo en el que había pobreza en la región debido a este dominio, por lo cual muchas personas quisieron, como una forma de mejorar sus condiciones económicas y la de sus familias, entonces tuvieron como solución migrar hacia América. Al principio, esta migración no buscaba ser permanente, no pretendía asentarse en los países latinoamericanos. Sin embargo, a medida que el ámbito internacional se iba transformando, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, el mandato, luego la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con la creación del Estado de Israel, a estos migrantes se les hizo cada vez más difícil regresar a su tierra natal en Palestina, de tal manera que empezaron a asentarse en los países latinoamericanos en los que llegaban para comerciar. Entonces, este fue un primer motivo. Luego, al darse la Primera Guerra Mundial, la región siempre
siendo parte del Imperio Otomano, los turcos establecieron un servicio militar obligatorio para que les ayudaran a luchar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchas familias, con motivo de intentar proteger a sus hijos, sobre todo a los más jóvenes, buscaron maneras para poder enviarlos a América y así salvarlos de ir a la guerra. Entonces, este fue otro de los motivos por los cuales se dio la migración a principios del siglo XX. Luego, como les mencionaba, la creación del Estado de Israel fue otra causa que hizo que muchos millones de personas en Palestina tuvieran que salir de su país y fueron en buena medida acogidos también por aquellos familiares que estaban ya asentados en América Latina. Entonces, estos diferentes momentos históricos son los que van marcando los flujos migratorios que se dieron de Palestina hacia El Salvador. Según los registros que se han podido observar aquí, la mayoría, se ve que la mayor cantidad ingresaron en los primeros 30 años del siglo XX. Ya a partir de 1930 se ve una reducción que puede deberse, por una parte, a que en 1933 se creó la ley de migración que les prohibió la entrada. Sin embargo, siempre siguieron entrando, aunque de manera clandestina. En los periódicos yo logré encontrar algunas noticias. Por ejemplo, está el caso de una familia en Sonsonate, una familia de apellido Sedán, que son denunciados ante las autoridades porque dicen que están escondiendo en sus casas a otros parientes que han ingresado de manera ilegal al país. Entonces, en el marco de esta ley, se les hace esa denuncia. Esto también implicaría que, aunque en los registros se ve una disminución de los ingresos, como si se daba una migración clandestina, ellos seguían entrando, pero lastimosamente no se puede saber en qué cantidad se daba. Entonces, sí. Esta pues es una gráfica que precisamente no se ven muy bien los años, pero los puntos más altos pertenecen precisamente a 1920, sobre todo, que es cuando se registra la mayor migración. Y en los otros colores, en azul también quise marcar la migración de Líbano y de Siria, pues también vinieron migrantes de estos países, aunque en menor cantidad. Aquí, como en Honduras, la migración se dio principalmente desde Palestina. Bueno. Siguiente. Mire, y de los griegos, la siguiente. Fíjense que es bien curioso porque sí aparecen registros de migrantes griegos, pero todos los apellidos que aparecen en realidad son apellidos árabes. Así que eso realmente es un dato muy, muy curioso. Y siguiente. Y aquí pues por eso también les traje estas imágenes, que son unos pasaportes que me prestaron de parte de la asociación. El primer pasaporte es británico. Este corresponde a cuando Palestina pertenecía al mandato británico,
Como les decía, como se les daba este documento, entonces algunos fueron registrados como ingleses. Hubo otros que también aparecían como franceses, como griegos. También algunos eran registrados como haitianos o como chilenos. Estos otros casos, como el de Haití y el de Chile, se deben a que, como la migración se dio para toda América, entonces en algunos casos estos migrantes se habían asentado primero en el Caribe o en Sudamérica y después venían hacia Centroamérica, ¿no? El Salvador. Y también en parte porque los barcos, ¿no?, en los que se trasladaban siempre iban a pasar por el Caribe. Entonces ese también, el Caribe fue, digamos, como un primer punto de asentamiento del que después se empezaron a trasladar a los otros lugares. Y bueno, ya los otros pasaportes, el siguiente corresponde al reino de Jordania y el último pues es un pasaporte de la autoridad palestina. Ahora, bueno, aquí está lo que más o menos les mencionaba, lo de las causas de la migración, ¿sí? Como una de las primeras causas fue el tema de la pobreza. Tenían unas condiciones, ¿no?, económicas bastante difíciles durante el Imperio Otomano. Luego, el reclutamiento militar forzoso, y en algunos casos también se daba por una cuestión religiosa, aunque esto no era la gran mayoría. La gran mayoría migraba por el tema económico y por huir pues del servicio militar. Siguiente. Ahora, al principio, para las décadas, ¿no?, de 1880 a 1890, que empezó esta migración, el país se encontraba, digamos, ahora más o menos reciente el tema de la independencia de la Federación Centroamericana, ¿no? El país empezaba a establecer, digamos, su rumbo, su identidad, y había un intento de modernizarse, ¿no?, de incluirse en este camino del desarrollo, y para ello era necesario, ¿no?, generar una identidad de nación. Entonces se creó el discurso del mestizaje y se empezó a decir pues que todos en el país somos mestizos, ¿no?, que aquí no había otros grupos étnicos. Y luego, como estaba esta intención, ¿no?, de modernizar el país, se pensó que la migración europea era la opción más rápida para lograrlo. Entonces, al principio, las leyes migratorias tenían una política de puertas abiertas. Querían llamar la atención de estos migrantes. Sin embargo, al país no solo vinieron migrantes europeos, sino que migrantes de otros países que pronto fueron considerados como perniciosos, como no deseados. Y de ahí que empezaron a generarse restricciones en las leyes de migración. La primera ley de extranjería del país, de 1886, no prohibía el ingreso por motivos de origen étnico, sino que se la prohibía a los piratas, a los ladrones, falsificadores, ¿no? Fue hasta la ley de 1897 que hubo ya esta primera prohibición, y los primeros a los que se les negó la entrada al país fueron los chinos. Ellos fueron los primeros en ser considerados como perniciosos para el país. Esta ley de extranjería fue reformada en 1929, y es en este año en donde por primera vez se les prohíbe la entrada a los árabes, según establecen en el artículo, a los que se conocen en el país como turcos.
Y como ya se sabía que a veces aparecían con otras nacionalidades, de hecho especifican, ¿no?, que se les prohíbe la entrada aunque aparezcan con diferentes nacionalidades. A esta ley, luego ya en 1933, que se crea la Ley de Migración, que es la más, digamos, como la que más conocemos, ¿no?, que es la de Martínez. La Ley de Migración de Martínez es bastante extensa y prohíbe el ingreso a una gran variedad de personas por diferentes motivos. Si tienen enfermedades contagiosas, si son parte de grupos o ideologías que se consideran contrarios a los valores de la sociedad salvadoreña, y a los originarios de varios grupos étnicos, ¿no? Siempre toma en cuenta a los chinos, a los árabes, pero también amplía la lista, ¿no?, a los gitanos, a los rumanos, a los malayos, a los de raza negra. El tema de las nacionalidades resulta interesante porque la mayoría de los países que mencionan pertenecían pues a la Europa oriental, ¿no?, que tenían pues influencias, que estaban bajo el área de influencia digamos, de comunismo socialista, gracias, y luego pues a los árabes. Hay muchas digamos, ideas de por qué se prohibieron a estos grupos. Bueno, primero quería también mencionarles que estas leyes migratorias no fueron exclusivas de El Salvador, sino que se establecieron en los diferentes países centroamericanos. Costa Rica, al igual que El Salvador, fue de los primeros en prohibirle la entrada a los chinos en 1897 y posteriormente también a los otros grupos, incluyendo a los árabes. De igual manera, lo hicieron pues Honduras, Guatemala y Nicaragua. Ahora, un punto que también me parece importante resaltar es que si bien eran los diputados, ¿no?, los presidentes los que establecían estas leyes, pero la población también estaba de acuerdo con que se les prohibiera la entrada. Y de hecho, aquí, por eso pongo aquí un fragmento de una nota en un periódico donde una persona, pues, digamos, civil, está felicitando, pues está muy feliz porque se les ha prohibido la entrada. Bueno, siguiente. Entonces, y aquí vienen los motivos por los cuales se consideraban que eran peligrosos, ¿no?, perniciosos para el país. En el diario oficial se pueden observar, ¿no?, las discusiones que tenían los diputados de por qué era necesario establecer estas leyes. En el caso de los chinos, siempre se argumentaba un tema biológico, ¿no? Se decía que si los chinos se mezclaban con la población salvadoreña, esto generaría una degeneración de la raza. Entonces, a ellos consideraban que había que prohibirse la entrada por una cuestión biológica, una cuestión racial. En el caso de los palestinos, lo que se decía es que afectaban el comercio nacional. Los palestinos, como se vinieron paulatinamente, ¿no?, fueron teniendo éxito económico, para algunos grupos los consideraron una amenaza para los comerciantes nacionales, especialmente para las mujeres. Entonces se decía que había que defender el comercio nacional de los palestinos porque lo estaban pues acaparando los diferentes rubros. De hecho, hay algunas denuncias, ¿no?, de diferentes lugares que precisamente van en ese sentido, ¿no?, que decían
que había que hacer algo porque los palestinos monopolizaban el comercio y entonces no les daban a ellos la oportunidad de también poder establecer sus tiendas y de hacer negocios. Entonces se decía que había que prohibirles la entrada por una cuestión económica. Ahora bien, cuando estaba haciendo esta investigación, tuve la oportunidad de entrevistar a Héctor Zamur y él me decía que estas leyes en realidad tuvieron varias motivaciones, no solo económicas, sino también políticas. Entonces, y aquí quiero traer pues el caso. Hay un informe, por ejemplo, en Santa Ana, de un caso que se le abrió al señor Jorge Abuyarade. A él lo denunciaron porque supuestamente había dicho que había ultrajado al presidente Martínez y se le acusaba de haber dicho que ofrecía 1 millón de colones para derrocarlo. Le hicieron un proceso, ¿no? Está pues el expediente que recoge todas las denuncias, los testimonios, y al final se decide que hay que expulsarlo del país. Ahora, lo que a mí me pareció interesante de este caso es que al final de la resolución de expulsión dice que esta medida tiene que ser de gran ejemplo para toda la colonia palestina, entre la que se encuentran miembros que se entrometen en la política interna de la República. Entonces, de ahí podemos ver también, ¿no?, que estas leyes, ¿no?, tuvieron varias motivaciones. De hecho, hay algunos periódicos, ¿no?, que, por ejemplo, para el levantamiento del 32, decían que como estas eran ideologías que habían traído los extranjeros y que lo más seguro era que las habían introducido los buhoneros, ¿ya?, porque era muy sospechoso cómo se trasladaban de pueblo en pueblo. Así que son diferentes, ¿no?, elementos que influyeron en que se tomaran estas políticas, ¿no?, estas decisiones. Siguiente. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de todos estos elementos en contra, la comunidad palestina creció. Para 1933, en los registros aparecen 1.007 palestinos ya residiendo en el país. A esto pues habría que ver lo que les mencionaba, que a veces hay registros que no eran del todo completos, ¿no? Pues era una época en la que no se llevaba un estricto control de las personas que ingresaban al país, y luego pues había también una migración clandestina, ¿verdad? Sin embargo, ya para 1933 la colonia palestina era de los más grandes que estaba en el país, y posiblemente su cantidad, ¿no?, también fue uno de los motivos que hicieron que los consideraran, ¿no?, como peligrosos. Al país, ¿no?, los migrantes palestinos empezaron dedicándose a la venta ambulante, ¿no? Eran los buhoneros que iban de pueblo en pueblo, en mula, en tren, en carreta, para vender sus productos, y ellos, algo que los caracterizó fue la venta a plazos, ¿no?, vender al crédito. Esto fue un elemento que varios autores consideran ayudó a que ellos pudieran adquirir pues capital y luego fundar ya tiendas comerciales, irse estableciendo en las tiendas. Siempre mantuvieron esta
actitud, digamos, conducta de dar fiado, ¿ya? Entonces era algo que muchos consideran que ayudó para su crecimiento económico. Y como estaban ¿no? teniendo este éxito tan rápido, como les mencionaba, se empezaron a dar esta serie de denuncias, de tal manera que para 1936 se hizo una ley que les prohibió abrir más tiendas comerciales. Y ya no podían pues abrir nuevas tiendas ni sucursales de las tiendas que ya tenían. O sea, se buscaba ponerles algún límite. A pesar de todo esto, ¿no? De las leyes migratorias y también de las leyes comerciales, la comunidad palestina prosperó en el país de tal manera que para 1977 esa ley que usted menciona era solo en El Salvador cuando se les prohibió poner más negocios, o también digamos en Honduras y en Guatemala. En Honduras sí se establecieron restricciones comerciales, aunque no recuerdo en qué año. La de 36 solamente era para El Salvador. Sí, exacto. Bueno, a pesar de todo ello, ¿verdad? Prosperaron, tuvieron éxito, y para 1977 autores como Eduardo Colindres ya los ubica, algunos de estos apellidos, como parte de la élite económica nacional, ¿sí? A pesar de que desde mucho antes se consideraba que eran grupos que tenían pues éxito económico, es en realidad hasta la década de los 70 en los que, al menos en términos económicos, forman parte de la élite del país. Sin embargo, en términos sociales, ellos siempre los mantienen más bien excluidos de este grupo social. Entonces, en este cuadro pues, se resumen algunas de las familias que han formado parte, ¿no? de la élite económica. Y nuevamente, ¿no? A pesar de todas estas restricciones, ¿no? y de los prejuicios y discriminación que sufrieron, se han insertado en la sociedad salvadoreña. A mí me interesa mostrar el tema de los medios de comunicación. Al inicio, cuando en los periódicos se referían a estos migrantes, se les llamaba turcos o palestinos, pero utilizaban los dos términos como si fueran sinónimos. Ya poco antes, ¿no? Hacia la mitad del siglo XX, el término turco prácticamente ya no se utiliza y solamente se les llama palestinos. Esto es importante tener en cuenta que estamos hablando ya de un periodo en el que a muchos tenían descendientes ya nacidos en el país, pero a pesar de ello se les seguía registrando con nacionalidad palestina, a pesar de haber nacido en el país. Esto es algo que se mantiene así hasta finales de la década de los 50. Entonces, en los medios siempre les llaman palestinos. Después, ya para la década de 1960, se les empieza a nombrar como salvadoreños árabes. O sea, ya se empieza a dar este reconocimiento de que forman parte también de El Salvador. Y en la actualidad, podemos ver que en los periódicos mencionan a diferentes, algunos que están en la política, miembros de organizaciones, de empresas, de construcción de farmacias. Sin embargo, ya no se les hace mención directamente, como palestinos o como turcos, ¿verdad? Sino que son en casos muy concretos en los que se refiere a su origen. Entonces se puede decir
de que ya la misma población los ha asimilado como parte de la sociedad salvadoreña. Siguiente. Ahora, todo pues ha sido un largo proceso, ¿no? Y al principio, como parte de la exclusión y la discriminación que padecían, tuvieron que fundar sus propios clubes, ¿no? El primero que se creó fue la Sociedad Unión y Fraternidad Palestina en 1929. Para esa época, los clubes sociales de la élite económica y social del país no les permitía la entrada a los palestinos, y esto fue algo que se mantuvo hasta casi finales del siglo XX. Ya. Además, había muchas organizaciones de comercio, de industria, que tampoco les permitían ser parte de ellos. Así que la comunidad palestina, también la libanesa y la siria, tuvieron que crear sus propias asociaciones para poder defenderse de esta situación. Y además, estas asociaciones también les permitían, ¿no?, mantener los vínculos, el contacto y también reproducir sus costumbres, como por ejemplo con la creación del Club Social El Prado, que posteriormente no es el Club Árabe Salvadoreño, que es un ámbito en el cual está el tema de la comida, y también realizan diferentes actividades, así como el Festival Gastronómico Árabe que lleva a cabo la Asociación Salvadoreña Palestina. Entonces, actualmente, ¿no?, la Asociación Salvadoreña Palestina, que tuvo su carácter jurídico en el 2009 y que se han preocupado, ¿no?, por mantener, ¿no?, sus raíces, ¿no?, sus orígenes. Por ello también pues nace la iniciativa del libro, y llevan a cabo diferentes actividades, no solo culturales, sino también charlas para hablar sobre la causa palestina. Y otro punto importante a tomar en cuenta sobre la inserción en la sociedad tiene que ver con la participación política, ¿sí?, cómo poco a poco se han ido involucrando en la política nacional. Por una parte, después del levantamiento del 32, el gobierno llevó a cabo una campaña anticomunista, y varios miembros de la comunidad palestina hicieron donaciones para poder ayudar a esta campaña. Luego, ya para 1944, en abril, hubo un primer intento de derrocar al presidente Martínez. Este intento falló, pero lo interesante es que entre los civiles que fueron arrestados por este motivo aparece el caso de José Cadal Amarilla, quien fue arrestado en Santa Ana. No hay realmente un expediente, sino que solamente aparece en el registro. Luego, después de este intento de abril, en mayo se realiza la huelga de los brazos caídos, ¿no?, en la que pues al final Martínez deja la presidencia. En esta huelga también participaron, ¿no?, los palestinos, quienes cerraron sus negocios uniéndose a la huelga. Luego, en la década de los 50 ya empiezan a tener pues cargos públicos. Por ejemplo, el caso de Federico Alberto Iresi, que fue alcalde de Zacatecoluca en 1953. Fue el primero ya en ocupar un cargo público en el país. Posteriormente, Héctor Dada Iresi, que en 1980 fue integrante de la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. Luego, pues, hay una gran lista de alcaldes y diputados que son descendientes de migrantes palestinos,
y ya pues en el 2004 que tuvimos un presidente y también el actual presidente. Ahora, y bueno, voy a finalizar mi presentación con la parte de la publicidad. Esta información pues, más detallada, más ampliada, más otros datos se pueden encontrar en el libro que se encuentra a la venta en la sede central de la Dirección de Publicaciones e Impresos, así como en la sucursal del Palacio Nacional del Teatro de Santa Ana y en línea a través del Market SB. Bueno, por mi parte pues espero que les haya gustado la presentación y hasta aquí me quedaría. Muchas gracias.